Hola, en el presente video hablaremos sobre el concepto de lo siniestro en el corazón del actor. Comencemos. Hablar de categorías estéticas en la literatura siempre resulta oportuno, ya que éstas siempre dan cabida para que los lectores reflexionen sobre los elementos sensoriales que transmite una obra literaria. En el presente trabajo se ahondará en la categoría de lo siniestro u ominoso. Para exponer la definición y las características generales de este concepto, nos remitiremos al texto freudiano Lo Siniestro, de 1919. Cabe mencionar que, para ejemplificar las ideas de este ensayo, se aplicará esta noción estética en el cuento de Edgar Allan Poe, El corazón del actor. Antes de comenzar a hablar acerca de lo ominoso, resulta importante brindar una pequeña biografía sobre Sigmund Freud y Edgar Allan Poe. Freud es reconocido internacionalmente por ser el padre del psicoanálisis. Dicho título lo obtuvo ya que fue el primero en intentar explicar la conducta humana con base en los conflictos sexuales inconscientes, los cuales, cree el pensador austriaco, se originan en la infancia. Por otro lado, Poe es un escritor que pasó a la historia por ser un maestro del terror y por crear lo que posteriormente sería conocido como novela policíaca, con la obra Los crímenes de la calle Morgue. Como podemos darnos cuenta, ambas personalidades fundaron en sus respectivas áreas de conocimiento. No obstante, tienen en común la experiencia de lo terrorífico, la cual uno se encargó de teorizar y el otro de ejecutar. Dicho lo anterior, comencemos a profundizar en el texto de lo siniestro. Este estudio comienza afirmando que el término unheimlich está próximo a lo espantable y espeluznante. Sin embargo, para definirlo con más nitidez, Freud recurre a analizar cómo ha ido evolucionando el concepto de lo siniestro. Para ello, el psicoanalista se remite a estudiar el antónimo de unheimlich, el cual es heimlich y heimisch. A partir de esta consideración, Freud asocia lo ominoso con todo lo que es nuevo e insólito. Sin embargo, después afirma, basado en ideas de Hensch, que este concepto tiene como fundamento la incertidumbre intelectual. Huelga decir que durante el estudio que hace Freud, este se da cuenta de que muchas lenguas no tienen una palabra que remita a lo que es esencialmente lo siniestro, así que él emprende este camino de reflexión para llegar a esclarecer el término. Cabe mencionar que Freud, en su estudio lingüístico, se percata de que el término unheimlich y heimlich tiene una acepción en la cual no son antónimos, sino que extrañamente significan lo mismo. Así que Freud se apoya en esto y en las ideas de Schelling para mencionar que lo ominoso está relacionado con aquello que debe quedarse oculto, pero que se manifiesta. De modo que Heimlich es una voz cuya acepción evoluciona hacia la ambivalencia, hasta que termina por coincidir con la de su antítesis, unheimlich. Unheimlich es, de una manera cualquiera, una especie de Heimlich. Huelga decir que después el psicoanalista austriaco comienza a indagar en las acciones que generan lo siniestro. Entre estas se menciona el miedo a que un objeto inanimado posea vida, el pavor por el tema del doble, la repetición involuntaria y la superstición. Con respecto al miedo a que un objeto inanimado posea vida, Freud se refiere a que las muñecas o autómatas tengan voluntad propia. Lo anterior, evidentemente, generaría en la persona espectadora de esto lo ominoso. Sobre el tema del doble, el terror se asocia con un elemento maligno, el doble malo, que sabotea constantemente la identidad yoica a través de la autoobservación y la conciencia. En el tema referente a la repetición involuntaria, lo siniestro se identifica con la reiteración de un elemento de nuestra realidad,
Por ejemplo, la repetición de un número o de un color. Freud dice que a esto el ser humano le agrega simbolismos fatales, que concluyen en la experiencia de lo ominoso. Por último, la superstición provoca lo siniestro cuando existe el llamado mal de ojo, el cual se relaciona con la idea de que la mirada ajena manifiesta un carácter desagradable cuando se posee algún bien. Una vez explicado lo anterior, valdría la pena mencionar que Freud posteriormente dice que hay dos tipos de actividad siniestra: la vivencial y la ficcional. La primera, dice el pensador, está relacionada con experiencias antiguas familiares que fueron reprimidas y que por un estímulo externo se develaron. Por otra parte, lo siniestro en la ficción implica lo mismo, pero potencializado. Es decir, en el mundo de la fantasía los escritores pueden transmitir lo siniestro vivencial a través de una realidad ficticia, parecida a la realidad de los lectores. Es por esto que Freud afirma: reaccionamos ante sus ficciones como lo haríamos frente a nuestras propias vivencias. Una vez que nos damos cuenta de la mixtificación, ya es demasiado tarde, pues el poeta ha logrado su objeto. Siguiendo este orden de ideas, el psicoanalista afirma que el poeta tiene medios que la realidad no posee, ya que el escritor utiliza el suspenso para crear nuevas posibilidades de lo siniestro que no pueden existir en la vida real. Para concluir con el análisis de este ensayo filosófico, se puede decir que lo siniestro es aquello que es familiar y ajeno al mismo tiempo. Este último concepto se da por alguna represión inconsciente que se revela o por algún recurso literario creado por el escritor. Una vez esclarecido lo anterior, resulta importante ahondar en el análisis del cuento. Para comenzar, es relevante decir que esta historia versa sobre un hombre que asesina a un anciano, debido a que este último tiene un ojo de buitre, el cual incomoda al protagonista de la historia. Como consecuencia de esto, el hombre decide asesinar al anciano para después desmembrarlo y así poder esconderlo entre los tablones de su casa. Al final de la narración, el protagonista confiesa su crimen a unos policías que no sospechaban nada del homicidio. Como acabamos de leer, lo siniestro tiene relación directa con la angustia. Esta está presente en toda la narración, puesto que el narrador personaje está desquiciado y sumamente agitado. A partir de estos elementos, el tono del relato se envuelve en un halo de misterio, el cual se acentúa con la oscuridad, el silencio y el ojo de buitre. Es precisamente en esta atmósfera enigmática donde lo ominoso se muestra ante el lector, ya que éste percibe que ocurrirá algo, sin embargo no sabe qué. Lo anterior aumenta el suspenso y, como afirmaba Freud, potencializa el carácter siniestro. Otro elemento digno a mencionar son los movimientos del protagonista, los cuales son tan lentos que se vuelven irreales. Permanecí inmóvil sin decir palabra. Durante 1 hora entera no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Huelga decir que esto nos evoca la idea de lo ominoso, pues aquí el sujeto se muestra como un objeto inanimado, lo cual es contrario a la lógica. En esta ruptura emerge el terror. Aunada a esta idea, resulta conveniente agregar que lo siniestro también se da en la perspectiva del narrador personaje, cuando éste percibe como extraño el ojo del anciano. Resulta curioso observar cómo un elemento de la cotidianidad, el ojo, puede trastocar la cordura del personaje. No era el viejo el que me irritaba, sino el mal de ojo.
Sin embargo, es conveniente afirmar que este rechazo por el ojo se refuerza con la superstición, la cual es simbólica desde que se le asocia con un elemento maligno, el buitre. Cabe mencionar que lo siniestro por repetición también se da múltiples veces en el relato, ya que el narrador protagonista nos repite constantemente información, desde que se reafirma como cuerdo una y otra vez hasta el latido constante del corazón, el cual va aumentando sus latidos mientras va incrementando la sensación ominosa. En conclusión, se puede decir que lo ominoso es parte fundamental en el corazón delator, ya que a partir de esta categoría estética se puede comprender el porqué de ciertas acciones del cuento. Como lo señalamos anteriormente, se debe ser cuidadoso al momento de estudiar lo siniestro ficcional, puesto que se corre el riesgo de caer, como lo decía Freud, en las garras de lo siniestro vivencial.